Bienvenidos y bienvenidas. Nos volvemos a encontrar en el módulo Proyectos Integrados del trayecto pedagógico de UPC. Esta es la presentación asincrónica de la unidad número 1. Vamos a hacer un repaso rápido de los contenidos de la unidad. Veremos los fundamentos teóricos y metodológicos del trabajo por proyectos integrados. Abordaremos preguntas, problemas y temas relevantes que implican la integración de saberes, así como también las configuraciones de la clase en función de los proyectos. Aquí tienen un listado de los materiales bibliográficos de lectura obligatoria de la unidad 1 con sus respectivos accesos. Les recomiendo leer primero el itinerario 1, que es un pantallazo general de los conceptos e ideas principales de esta unidad. También les acerco el cronograma general del módulo, en el que se va a desarrollar dos unidades. Nos interesa aquí la unidad número 1, que se va a desarrollar entre el 7 y el 21 de octubre de manera sincrónica. Y dos fechas importantes es la entrega de la actividad número 1, que tienen hasta el 14 de octubre, y la entrega de la actividad número 2, que tienen hasta el 27 de octubre. Como actividad acreditativa número 1, tienen, como dije anteriormente, hasta el 14 de octubre para entregarla. Les proponemos la participación individual y obligatoria en el foro Fundamentos para pensar proyectos integrados en la escuela secundaria. Para realizar esta participación, primero tienen que ver un video que dura 1 hora. Ese video es de Nora Alterman. Y luego de ver ese video, tienen que responder brevemente a estas preguntas disparadoras. Y para finalizar la participación en el foro, tienen que compartir esa problemática que vienen trabajando, ¿sí?, en bases didácticas, y acompañar esa problemática con una imagen que la represente, que puede ser una foto, un dibujo, un cómic, etc. Como actividad número 2, les vamos a pedir que vuelvan sobre las actividades 2 y 3 del módulo Bases Didácticas y retomen la problemática que habían definido grupalmente en la actividad 2 y el transversal. Para esta actividad van a trabajar grupalmente las consignas que están a continuación sobre el documento compartido que les aporto en el cuadro que venimos trabajando desde base, donde están los enlaces a los Meet grupales y a los documentos grupales. Ahí agregué un documento para que trabajen esta actividad. Entonces, retomando la problemática y el transversal de la actividad 2 y 3 de bases didácticas, lo que van a hacer en esta actividad es profundizar, ¿sí?, la perspectiva de integración y transversalización, desarrollando una fundamentación más completa, más pensada sobre el transversal que han seleccionado, ¿sí?, pensando las preguntas que les acercamos ahí. Como punto número 2, van a definir la pregunta, situación, problemática o eje integrador, ¿sí?, explicando por qué es relevante y significativo para sus estudiantes. Y como punto 3, van a precisar las áreas disciplinares que van a integrar, los contenidos
que van a trabajar en cada área en relación al eje integrador y la forma y dimensiones de integración que se pueden promover. Entonces, esta actividad es una actividad donde se profundiza más la perspectiva didáctica y la perspectiva de integración de lo que ya han venido trabajando y se desarrollan fundamentaciones más profundas de esas decisiones que ustedes han tomado previamente. Bien, para empezar con los contenidos teóricos de esta unidad, primero, ¿qué entendemos por proyectos integrados? Bien, un proyecto integrado implica la articulación de distintos saberes, contenidos, procedimientos, elementos culturales, a partir de un eje integrador que permite abordar la realidad de manera compleja. Y por otro lado, el proyecto integrado supera la fragmentación del currículum de colección. Esto que vimos en bases didácticas, la diferencia entre pensar la educación con asignaturas cuyos límites están bien marcados entre una y otra, y la enseñanza a partir de proyectos integrados, donde esos límites se empiezan a borrar un poquito. Entonces, esta propuesta de enseñanza a través de proyectos integrados es una forma de superar la fragmentación del currículum. ¿Cuál es el valor pedagógico y político de proyectos integrados? Desde una perspectiva pedagógica, los proyectos integrados promueven aprendizajes duraderos vinculados con la vida y la realidad de los estudiantes y la comunidad. Y desde lo político, propone a los estudiantes una manera de abordar la realidad de manera crítica, significativa y compleja. Les permite posicionarse, cuestionar y reflexionar sobre su mundo. Y también desarrolla el sentido y capacidades de cooperación y la inteligencia colectiva. Bien, estamos de acuerdo que integramos, pero ¿cómo integramos? Un buen punto de partida para empezar a pensar la integración es reflexionar y preguntarnos, en primer lugar, sobre los intereses de los estudiantes. ¿Qué preguntas tienen los estudiantes, las estudiantes sobre sí mismos? ¿Qué preguntas tienen sobre el mundo? Y luego traducir esos intereses en objetivos de integración. Es decir, ¿qué intereses pueden ser una puerta de entrada a los contenidos? Pero no solo integramos a partir de los intereses de los estudiantes, sino también a partir de los aprendizajes que creemos que resultan significativos. ¿Cuáles? ¿Qué aprendizajes priorizamos? Por otro lado, luego de pensar estos puntos de partida, integrar implica definir un eje integrador que sea potente, es decir, que implique un desafío, una pregunta orientadora, una situación problemática, un tema emergente, una hipótesis a contrastar, una afirmación provocadora, en torno a los cuales se organiza la enseñanza. Por último, pensar cómo los contenidos de cada disciplina contribuyen al abordaje de la problemática o del eje integrador. Bien, en el itinerario ustedes van a encontrar un ejemplo que les aportamos, ¿sí?, a través del documento Jóvenes que Miran Mundos, que es un proyecto integrador
Ahí tienen el acceso al documento. Este proyecto integrador tiene como eje integrador las migraciones, ¿sí? Y como pregunta disparadora, ¿por qué migran los que migran? Las migraciones en el mundo, muchos o pocos migrantes, ¿por qué? Ese sería el eje integrador. Los espacios curriculares, ¿sí?, que abordan ese eje integrador son historia, geografía, lengua, literatura, ciencias naturales y matemáticas. Les sugiero que accedan a este documento, que lo revisen, para poder tener una orientación de cómo se presenta y cómo se piensa un proyecto integrador. Bien, algunos conceptos y definiciones que habíamos abordado en el itinerario 2 del módulo Bases Didácticas, que tienen que ver con las formas y dimensiones de la integración. ¿Qué formas hay de integración? Tenemos la integración conceptual. Responde la pregunta ¿qué contenidos y conceptos atraviesan varias áreas? Podemos integrar desde una temática o problemática, es decir, pensar diferentes miradas que enriquecen la visión integral de un mismo tema o de un mismo problema. Tenemos la forma de integración metodológica, es decir, integrar a partir de metodologías o procedimientos. ¿Qué procedimientos y destrezas de diferentes áreas de conocimiento pueden ser integrados en un proyecto? Y en cuanto a dimensiones de integración, tenemos dos dimensiones. La horizontal, la integración se desarrolla en diferentes áreas o asignaturas de un mismo grado o año. Y la integración vertical. Aquí el tratamiento se desarrolla a través del contenido en años o grados sucesivos a lo largo del proceso de escolarización. Recuerden que en la actividad número 2 les estamos pidiendo también que puedan definir de alguna manera qué formas o dimensiones de integración puede promover el proyecto integrado que están pensando. Como ejemplo, para que puedan observar estas últimas cuestiones, les sugiero que vuelvan al documento Jóvenes que Miran Mundos, donde se pueden ver en la página 36 y 37 diferentes formas y dimensiones de integración. Por ejemplo, en este proyecto, en un momento del proyecto, ¿sí?, es un proyecto largo que tiene varias etapas, pero en uno de esos momentos se piensa en las migraciones en el mundo, se propone la interpretación de un mapa demográfico que requerirá el uso de algunos conocimientos matemáticos, ¿sí?, que pondrán en juego para responder a algunas preguntas formuladas en el ámbito de las ciencias sociales. Entonces, este ejemplo que les acerco acá, que pueden verlo en mayor desarrollo en las páginas 36 y 39 de ese documento, podemos advertir al menos que hay una integración metodológica, ¿sí?, de el eje migraciones. Bien, otra dimensión que tenemos que tener en cuenta para integrar son los transversales, que ustedes ya estuvieron trabajando sobre los transversales y la definición de un transversal en su proyecto, ¿sí? Volvemos sobre el documento de los transversales, tienen el acceso aquí. Tenemos 13 transversales, ¿sí? La idea es elegir uno para el proyecto que van a realizar. ¿Y por qué es importante integrar desde los transversales? Primero, porque posibilita la formación integral
en los ámbitos del saber, del hacer, del ser, del convivir y del posicionarse como sujetos críticos de la sociedad a la que pertenecen nuestros estudiantes. No pertenecen los transversales a una sola disciplina ni a un docente específico. Comprometen a toda la institución y a toda la sociedad. Y, por último, según Ferreira, no buscan verdades absolutas, sino promover más bien actitudes críticas, criteriosas e informadas sobre y ante la realidad. Entonces, proyectos integrados. ¿Cómo es esta organización pedagógica que implican los proyectos integrados? Parten de un problema o un interrogante potente, ¿sí? Un eje integrador, como decíamos anteriormente, una problemática, una pregunta que sea significativa. Requieren el reconocimiento de estrategias de enseñanza diversificadas, porque este eje integrador va a ser trabajado a partir de por lo menos más de 2 materias, 2 o más. Implican también el reconocimiento de ritmos de aprendizaje diferentes, de agrupamientos y de duración. Implica también una constante regulación pedagógica en función del eje. Incluyen transversalmente, y esto es muy importante, lectura y escritura y oralidad, ¿sí? También como un transversal a todas las áreas y asignaturas que se trabaja de complejidad creciente y supone un cambio en la dinámica institucional de formas de enseñanza y de pensar la clase respecto a lo que veníamos acostumbrados y acostumbradas. Para entender un poquito mejor esto del cambio, les recomiendo que no pasen por alto este video de Magio, que dura 5 minutos y nos orienta, nos toma en conciencia sobre qué implica pensar la enseñanza a partir de los proyectos integrados. Bien, algunas cuestiones para cerrar y para terminar, algunas claves y buenas prácticas para el trabajo que tenemos a continuación. En primer lugar, la importancia de utilizar el aula virtual y los canales de comunicación para consultar con la tutora cada vez que se les presentan dudas o dificultades en el trabajo que tienen que hacer. En segundo lugar, motivarlos a que no dejen de leer el itinerario número 1. En tercer lugar, recordarles que suban la actividad 2 al aula virtual. Recuerden que si bien es una actividad que se piensa grupalmente, cada uno tiene que subir esa actividad al aula virtual. Hablo solamente de subir actividad 2 porque recuerden que la actividad 1 es participar en el foro. Punto número 4. Revisar el buzón de entrada del aula virtual al menos una vez por semana. Esto lo recuerdo porque a veces quedan algunas comunicaciones sin leer, entonces recuerden que ese es nuestro único canal de comunicación, el que tengo con ustedes. Y por último, para organizar y prever los tiempos de trabajo, tener en cuenta los tiempos en función de las lecturas y el visionado de los videos obligatorios. Por eso les he puesto la duración de cada video para que puedan organizarse previamente cuánto tiempo les va a demandar esa visualización y por lo menos la visualización. Pero tengan en cuenta también que tienen que leer
También tener muy presente y fresco el cronograma, ¿sí? Y también organizarse en función de los tiempos de intercambio entre los compañeros y compañeras eh, y los tiempos de intercambio conmigo, ¿no? Esto hace referencia más que nada a que si tienen alguna duda o una dificultad para la realización de una actividad, no escribirme un día anterior a la entrega de la actividad, sino, eh, bueno, tener en cuenta eso, ¿no? Con algo de anticipación para que haya tiempo de que yo les responda y que ustedes puedan hacer ahí un proceso respecto a ese intercambio. Bueno, con esto me despido, seguimos en contacto a través del aula virtual y espero que, bueno, disfruten mucho de este recorrido.